Tenemos a Israel de un lado y Palestina del otro, aunque es algo más complejo, es un conflicto regional y casi global. Vamos a intentar explicar todos los problemas en relación al conflicto entre Israel y Palestina, o entre Occidente y todo el mundo árabe. Bienvenidos a Fronteras, la nueva serie del fin de la historia. Empecemos. En realidad todo este problema lleva siglos, pero vamos a analizar lo más reciente. En 1947 se presenta y se aprueba en la ONU el Plan de Partición de Palestina, que en ese momento estaba bajo administración colonial británica. El objetivo de este plan era resolver el conflicto existente entre judíos y árabes que habitaban el territorio. Desde un principio hubo críticas al plan por lo inviable que sería en el corto y largo plazo. Y cuánta razón tenían esas críticas que hasta el día de hoy parece que no hay paz posible. Al menos que una parte aniquile a la otra. Así es como piensan los sectores más radicales y extremistas de cada lado. De inmediato, apenas fue aprobada la resolución, comenzó una guerra entre Israel y varios estados y organizaciones árabes. A pesar de una gran coalición árabe contra Israel, el primer triunfo bélico fue para el nuevo Estado israelí, el cual comenzaría de manera muy exitosa su camino a convertirse en una potencia militar en toda la región, una potencia imparable. En 1952 comienza la Guerra del Sinaí. Luego de que Egipto nacionalizara el Canal de Suez, se forma un bloque entre Israel, Reino Unido y Francia contra Egipto. Poco a poco se iba formando una alianza cada vez más grande y evidente entre potencias occidentales e Israel. En 1967 empieza la Guerra de los 6 días. Israel decide comenzar esta guerra contra Egipto, Siria, Jordania e Irak con el objetivo de continuar avanzando sobre el territorio. Fue una guerra relámpago que concluyó con otra victoria israelí, que ahora había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja, y los Altos del Golán. Pero en los años siguientes empezaría una intensa guerra de desgaste entre Egipto e Israel. El objetivo de Egipto era recuperar la península del Sinaí. En 1973, Egipto y Siria lanzan un ataque contra Israel y comienza la guerra del Yom Kippur. Egipto quería recuperar el Sinaí y Siria los Altos del Golán. Por primera vez este conflicto tendría un fuerte componente ideológico relacionado con la Guerra Fría, ya que la Unión Soviética apoyó al bando árabe mientras Estados Unidos y otras potencias occidentales apoyaron a Israel. Por fin en 1978 se daría el primer intento exitoso de lograr un acuerdo de paz, los acuerdos de Camp David, donde Egipto e Israel finalmente llegaron a un acuerdo. Israel se retiraba completamente de la península del Sinaí, la cual vuelve a ser parte de Egipto. A cambio, Egipto reconocía la existencia del Estado de Israel. La situación entre Israel y Egipto finalmente se calmaría bastante, luego de 31 años de guerra y conflicto. Algo importante del acuerdo fue la idea de que un Estado árabe e Israel podían llegar a un acuerdo de paz. Sin duda, era ese el camino a seguir, pero varios sectores árabes seguían sin poder tolerar la existencia de Israel. Al mismo tiempo, Israel seguiría sumando conflictos militares y territoriales con otros países. En 1978 lanza una operación terrestre en el sur del Líbano. Esta invasión tenía como objetivo acabar con fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina. En 1981, Israel lanza un ataque aéreo completamente inesperado y de la nada sobre Irak, contra un reactor nuclear. El argumento fue una supuesta fabricación de armamento nuclear, sin pruebas. Esto fue un acto de agresión completamente innecesario y condenado por la comunidad internacional. Pero esto era parte del espíritu militar y expansivo que tenía Israel, un país que había ganado en 30 años 4 guerras. Estaba convirtiéndose en una potencia regional, se sentía realmente imparable, como si pudiera hacer lo que quisiera, sin consecuencia alguna. Así es como empieza una serie de operaciones militares de Israel que nunca se terminarían, contra toda organización y país que representara una amenaza. En 1982 vuelve a invadir el sur del Líbano, de nuevo por la presencia de organizaciones armadas árabes. Este conflicto incluso se extendería hasta el año 2000. Uno de los grupos armados presentes allí era Hezbollah, que tiene un apoyo directo de Irán.
Poco a poco el principal enemigo de Israel dejaría de ser Egipto y pasaría a ser Irán. En 2006, de nuevo, una guerra en el Líbano luego de que Hezbollah entrara en territorio israelí. En 2008 comenzaría el nuevo conflicto que hay con la Franja de Gaza y Hamas, el partido que gobierna allí. Todo empezó cuando militantes de Hamas volaron un muro construido en 2003. La respuesta israelí fue demasiado brutal. Esto sería algo que se repetiría varias veces. Una ofensiva militar por aire, tierra y mar, acompañado de un bombardeo aéreo intenso, además de un bloqueo comercial total que sigue debilitando completamente la economía de Gaza. En la última década se produjeron nuevos enfrentamientos contra Siria, justamente por la región de los Altos del Golán. ¿Y recuerdan los problemas que tuvo Israel con Irak por el programa nuclear? Nuevamente hay un problema similar, esta vez con Irán, lo que ha llevado a Israel a ordenar el asesinato de científicos iraníes, así como también ciberataques. A finales de septiembre de 2010, Irán registró un ataque a las centrifugadoras del programa de enriquecimiento de uranio, el programa nuclear iraní. El troyano, virus o programa infiltrado recibió el nombre de Stuxnet, un gusano informático que reprograma y debilita sistemas industriales y que puede producir, por supuesto, apagones en ciudades enteras. En 2014 se daría algo bastante similar a lo que se dio en la Franja de Gaza en 2008. Nuevos bombardeos que producirían la muerte de miles de civiles palestinos en Gaza. El desequilibrio de poder que hay entre Gaza e Israel es enorme. La Franja de Gaza es una región pobre y completamente debilitada. Los ataques contra Israel son mínimos, pero las respuestas suelen ser brutales, como está ocurriendo exactamente ahora. ¿Recuerdan que en 1967 Israel ganó la Guerra de los 6 días y se quedó con parte de Cisjordania? Fue ahí cuando empezaron a acceder a Jerusalén Este, donde aún hay barrios palestinos, donde viven familias palestinas y donde incluso se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, patrimonio de la humanidad y el tercer lugar más sagrado para la religión musulmana. Hace tiempo, muchas familias palestinas están siendo desalojadas y además sufren la constante presión de policías israelíes, así como grupos israelíes con un nacionalismo muy extremista. Está claro que Israel quiere quedarse con toda Jerusalén. Hace poco fue el Ramadán, una tradición sagrada para los musulmanes. Cuando fueron a rezar a la mezquita de Al-Aqsa, comenzaron a ser atacados por fuerzas de seguridad de Israel. Desde la Franja de Gaza, Hamas lanzó una advertencia. Pidió a Israel que abandonara Jerusalén Este o sería atacado. Efectivamente, Israel no abandonó Jerusalén Este. De hecho, está claro que esto es apenas el comienzo de un proyecto que tiene como finalidad quedarse con todo Jerusalén y desalojar a las familias palestinas que aún viven en barrios de allí. Hamas decidió lanzar un ataque con cohetes desde la Franja de Gaza. Nuevamente, como en 2008, 2012 y 2014, la respuesta de Israel fue brutal y el conflicto aún sigue mientras grabo esto. La situación está más tensa que nunca e incluso se están dando enfrentamientos dentro de Israel. Todo esto muestra las consecuencias de un enfrentamiento político, territorial, cultural, religioso e ideológico. Pareciera que ninguna parte va a ceder. Lo cierto es que Israel continúa con su avance imparable sobre la región. A pesar de que el bando palestino está muy debilitado, no van a dejar doblegarse tan fácilmente. Podríamos dividir entonces el actual conflicto árabe-israelí en 3 partes. Contra Siria por los Altos del Golán al norte, contra habitantes palestinos en Jerusalén Este, Cisjordania, contra Irán por cuestiones regionales y contra Hamas en la Franja de Gaza al suroeste. No hay buenos ni malos en esta historia, solo grupos distintos, con intereses distintos e ideas diferentes. En una lucha de poder que tiene graves consecuencias y que continúa produciendo la pérdida de civiles inocentes. Esto incluye niños. Lo cierto es que Israel está cometiendo acciones muy cuestionables. El desalojo de familias inocentes palestinas en Jerusalén Este es un ejemplo, así como el ataque innecesario contra los fieles que simplemente rezaban en un lugar sagrado, en un mes sagrado como el Ramadán. Un conflicto que sin duda empeora cada vez que sectores extremistas y excesivamente nacionalistas, tanto de un lado como del otro, no dejan ningún lugar para el diálogo y la paz.
Hay que volver al año 1978 y seguir el ejemplo de los acuerdos de Camp David. Egipto e Israel pudieron dejar a un lado 30 años de diferencias y guerras para tratar de vivir en paz y respetarse mutuamente. Sí, va a ser muy difícil. Está claro que Israel tiene una responsabilidad enorme. Es un país muy poderoso y es el primero que va a tener que demostrar esfuerzos para llevar a cabo un posible acuerdo de paz. Pero en los últimos años, la gestión de Netanyahu, así como las decisiones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, han alterado completamente cualquier posibilidad de alcanzar la paz. La última vez que se llegó a un acuerdo de paz estaba gobernando el Partido Laborista en Israel. Hoy gobierna un partido de derecha, el Likud, que ni siquiera está respetando los importantes avances realizados en los acuerdos de Oslo. A ver, es hora de hablar de la paz. La historia de la paz en este conflicto que parece eterno es algo así. Para empezar, veamos esta reveladora imagen. Y esto es como quedaría con el plan de Trump. El plan de Trump para la paz era una vergüenza total. Cualquiera lo sabía. Decía que Israel tendría control total sobre el territorio. Sí, suena ridículo, ¿no? ¿No es justamente el territorio la razón de todo este conflicto? Pero increíblemente, esto existe desde hace décadas. La solución para este conflicto tenía tres opciones: la solución de un estado, la solución de dos estados y la solución de tres estados. La de tres estados decía que Cisjordania tenía que unirse a Jordania, la Franja de Gaza a Egipto. De esta manera teníamos tres países: Jordania, Egipto e Israel. Fin de la historia. Pero no, Jordania y Egipto reconocieron a la autoridad palestina como el gobierno oficial del territorio palestino. Luego venía la solución de dos estados, la mejor solución posible, sin lugar a dudas, la cual consideraba la creación de dos estados separados e independientes, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Los límites de ambos están aún sujetos a debate y a una negociación final. Sin embargo, en general, se asume que el Estado de Palestina comprendería la Franja de Gaza y Cisjordania, es decir, los actuales territorios palestinos administrados por la Autoridad Nacional Palestina. Los palestinos reivindican un Estado que tendría la línea verde como frontera y el cual, además de los territorios antes mencionados, incluiría Jerusalén Este como su capital. Esta tesis es la admitida por la comunidad internacional generalmente. Incluso en la década de los 70, organizaciones como Hamas habían aceptado esta propuesta como la mejor solución posible. Y los acuerdos de Oslo iban exactamente por ese camino. Y finalmente estaba la solución de un Estado, una muy mala idea que decía que Israel tenía que tener control total sobre todo el territorio. Pareciera que tanto Netanyahu como Trump decidieron ir por ese camino, ignorando cualquier mínimo avance que hubo en el pasado. Realmente esperemos que sea posible la paz en el corto plazo y que dejen de morir familias inocentes en este conflicto tan horrible. Sin duda, las acciones de los últimos años se alejaron completamente del camino de la paz que habían empezado los complicadísimos acuerdos de Oslo. Todavía hay oportunidades para llegar a acuerdos, pero como siempre, va a depender de las fuerzas en el poder, tanto del lado israelí como del lado que gobierna la Franja de Gaza. Porque del lado de Cisjordania, la verdad es que la voluntad para el diálogo y la paz ya quedó claro desde hace muchísimo tiempo. Eso fue todo, no olviden suscribirse al Fin de la Historia para muchas más noticias y análisis de política internacional. Hasta la próxima.